Muy bien. El día de hoy, entonces, como les decía, vamos a estar platicando sobre el contrato de promesa o de opción. Bueno, ¿de qué se trata este principio de la promesa o de la opción? Bueno, primero que nada es el mismo contrato. A veces por el nombre nos da como que la idea de que es un distinto contrato, o sea que son dos contratos, la promesa por un lado y la opción por el otro, pero realmente la promesa y la opción es el mismo contrato, se le puede llamar de las dos formas, ¿verdad? Em, Básicamente, ¿qué podemos nosotros prometer o qué podemos nosotros otorgar en promesa? Bueno, básicamente la ley establece que nosotros podemos prometer cualquier contrato, ¿verdad? Nosotros podemos prometer básicamente cualquier contrato, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, lo más común que he visto y que me ha tocado hacer son contratos de promesas de compraventa, ¿verdad? Entonces, muchas veces me ha tocado hacer contratos de promesas de compraventa, pero también hubo un momento, fíjense que yo trabajaba para una corporación que era una desarrolladora inmobiliaria y Y en el tiempo que yo estuve con ellos, como ellos construían centros comerciales, nosotros también estuvimos haciendo promesas de contratos de arrendamiento, ¿verdad? Pero entonces, como les decía, se puede prometer cualquier cosa. Digamos, yo puedo prometer, por ejemplo, constituir una hipoteca, ¿verdad? Yo hago un contrato de promesa en el cual establezco que dentro de 15 días o dentro de un mes o dentro de 2 meses voy a constituir una hipoteca. Puedo hacer una promesa de compraventa, como ya vimos hace un rato. Puedo hacer una promesa de donación, puedo hacer una promesa de arrendamiento, puedo hacer una promesa de mandato, como sea. O sea, básicamente ustedes pueden prometer cualquier contrato de los que está establecido en el Código Civil puede ser sujeto a una promesa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos comprometemos a celebrar ese contrato en el futuro. Ya, por ejemplo, una compraventa. Carlos y yo pactamos el día de hoy que dentro de un año, miren, si quieren hasta le podemos poner fecha exacta, el 5 de septiembre de 2024. Pero miren, dentro de un año nosotros vamos a celebrar el contrato de compra. Entonces miren, ¿a qué es lo que nos estamos obligando? ¿Cuál es el objeto del contrato? La promesa, la promesa de celebrar un contrato en el futuro. En este caso, pues es el contrato compraventa, pero podría ser, en el caso de esta corporación que yo les decía, ellos construían centros comerciales. Y fíjense, pues, esto es interesante. Ellos tenían contratos que ellos les llamaban anclas, eran las anclas. ¿Pero qué son las anclas? Las anclas son contratos de arrendamiento con empresas que atraen mucha gente. Les voy, les voy a dar ejemplos específicos. Nosotros celebramos contrato con La Torre, por ejemplo. Entonces era un centro comercial nuevo que el centro comercial lo estábamos empezando nosotros a planificar. Acabamos de obtener las licencias de construcción de la municipalidad y todo eso. Entonces estábamos empezando a hacer nosotros los preparativos para la construcción. Ya teníamos hechos los planos y todo, ¿verdad? Pero ya la construcción física en sí estaba a punto de comenzar, no había empezado. Cuando, fíjense, pues, fíjense con qué anticipación. Ellos pactan con La Torre, el supermercado La Torre, que dentro de 2 años iban a celebrar el contrato de arrendamiento, porque era más o menos lo que iba a tardar en la construcción del centro comercial. ¿Estamos bien? Entonces, digamos, celebramos también con Pollo Campero y con McDonald's, ¿verdad? Celebramos con unos contratos de promesa de arrendamiento a 2 años de plazo también.
¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos asegurar para empezar a vender los demás locales, ¿no? Empezar a promoverlos, ¿no? Porque no se vendían, se empezaban en arrendamiento, bueno, algunos se vendían, depende del centro, pero normalmente se arrendaban, pero para empezar a promover el centro comercial, eh, se tenía que contar ya con esas anclas son los contratos que iban a hacer que el centro comercial tuviera flujo, y de ese flujo de gente se beneficiaban los demás comercios más pequeños. Entonces, fíjense, ellos se aseguraban 2 años antes de construir el centro comercial, aseguraban ya esos contratos con determinadas empresas, ¿verdad? Empresas grandes. E incluso, por ejemplo, eh, bueno, ¿qué es lo que prometemos? Básicamente, eh, nosotros en el contrato de promesa, y por eso fue que a pesar de que es el primer contrato que está regulado en el Código Civil, nosotros lo dejamos para el final. En el contrato de promesa, básicamente, nosotros tenemos que estipular todo lo que vamos a contratar en el futuro. O sea, prácticamente, por ejemplo, si fuera un contrato de compraventa a plazos, eh, nosotros tenemos que redactar cómo va a ser la compraventa a plazos que vamos a hacer, ¿verdad? ¿verdad? O sea, en la promesa nosotros previamente establecemos las cláusulas en que se va a contratar. Por ejemplo, si es una compraventa, de una vez establecemos qué bien es el que se va a vender, en qué precio se va a vender, cómo se va a pagar ese precio, si va a existir o no va a existir una garantía hipotecaria sobre el mismo bien, etcétera. Fíjense, pues, por ejemplo, en este contrato de promesa de arrendamiento que yo les mencionaba, fíjense que nosotros tuvimos era un contrato en el que básicamente se prometía que en 2 años se iba a celebrar el contrato siguiente y empezaban a redactar las cláusulas del contrato. Incluso habían un montón de cuestiones, por ejemplo, los reglamentos de seguridad, los reglamentos de higiene, los reglamentos de salubridad, eh, habían unos reglamentos técnicos sobre conexiones eléctricas, sobre aires acondicionados. Bueno, cada uno de esos no estaba regulado en el contrato porque era tan extenso que estaba regulado en un anexo. Entonces teníamos 21 anexos. O sea, habían 21 temas que se regulaban específicamente por cada uno de los anexos. Como les digo, habían temas de seguridad, habían temas de ductos de energía eléctrica, de desagües, etcétera, ¿verdad? Habían un montón de regulaciones, pero como era demasiado extenso, era muy difícil ponerlo en el contrato. Entonces nosotros lo que hacíamos era que lo poníamos en los anexos, hacían documentos privados, y esos anexos los protocolizaban. Entonces nosotros teníamos ocho, 8 páginas, o 8 hojas, no, 8 páginas, digamos, de la promesa en sí, del contrato de promesa en las hojas de papel seda especial para protocolo, y teníamos 108 páginas protocolizadas, porque ahí estaban regulados todos esos anexos, como les digo, ¿verdad? Y todos esos pues los protocolizamos en una cláusula de protocolización, porque como tenían que ver con el mismo contrato, ¿verdad? Entonces, ahí mismo en una cláusula de protocolización lo hacíamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en resumen, cualquier contrato podemos prometer, ¿verdad? La promesa puede ser objeto o cualquier contrato más bien puede ser objeto de promesa. La cláusula yo creo que se refiere a la cláusula de protocolación, ¿verdad, Carlos? O de protocolización. Sí, exacto. Entonces, es que dijo la de proclamación, ¿y esa cuál es? Dije, pero a veces se le va a uno ahí o el corrector, ¿verdad? Que no lo deja a uno. A mí me pasa bastante, yo sé por qué se los digo.
especialmente con el correctivo del teléfono. Sí, fíjense que la cláusula de protocolización, solo permítame encontrar mi código de comercio. Mi código de comercio y mi código de notariado. Bien, la cláusula de protocolización, nosotros en notariado todavía no hemos llegado a esto, pero ya que lo tocamos, me interesa hablarlo. Las protocolizaciones normalmente se hacen en acta de protocolización, ¿verdad? Pero cuando el documento que vamos a protocolizar tiene relación con, con la escritura que estamos realizando, entonces lo podemos realizar por medio de una cláusula de protocolización. Entonces, por ejemplo, esto sucede mucho en las sociedades. Por ejemplo, cuando yo estoy aportando bienes inmuebles a la sociedad, o estoy aportando bienes, mejor dicho, bienes pueden ser inmuebles o muebles, pero bienes no dinerarios, y son muchos, entonces hacemos un inventario, un acta notarial de inventario, y esa acta notarial de inventario, pues ahí colocamos todos los bienes que están aportando a la sociedad, y esa la protocolizamos por medio de una cláusula de protocolización también. Otro ejemplo, mi cliente compró un taller, un taller de esos que cambian llantas, arreglan frenos, todo, como una serviteca, ¿verdad? Él compró un taller, pero él compró, digamos, la empresa mercantil, pero compró también todo el equipo, la compraventa incluía todo el equipo del taller. Entonces hicimos un acta de inventario, porque eran un montón de bienes, ¿no? Hicimos un acta notarial de inventario y esa acta notarial de inventario la protocolizamos también. ¿Verdad? Entonces, ahí miren algunos ejemplos de la cláusula de protocolización. Entonces, esa cláusula de protocolización la tenemos en el artículo 65 del Código de Notariado. Se lo voy a colocar acá en el chat. Artículo 65 del Código de Notariado. Establece lo siguiente. Cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva contendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará las veces de acta. Entonces, miren, los requisitos que establece la ley para el acta de protocolación los debemos de cumplir en lo que se aplique en una cláusula. Va, por ejemplo, cláusula número 15, ¿verdad? Por disposición de la ley, por tener relación con el presente contrato, se procede a protocolizar los documentos siguientes. Es una breve descripción de los documentos y luego ya se insertan, ¿verdad? Tenemos que indicar qué número le corresponden dentro del protocolo, el número de foliación que le va a corresponder a las hojas protocolizadas, y tenemos que indicar los números de orden y de registro de las hojas que están antes y están después del documento protocolizado, o sea, las hojas dentro de las cuales queda la protocolización. Entonces, en ese caso, debemos nosotros hacer el, eh, la cláusula de protocolización. ¿Estamos bien? Pues ya quedó claro. Muchas gracias. Excelente. Ahora regresemos a la promesa. Entonces yo les decía que cualquier contrato se puede prometer, uno. Y dos, nosotros debemos de establecer en la promesa las estipulaciones del contrato que vamos a celebrar en el. ¿Estamos bien? Artículo 1674. Se puede asumir por contrato la obligación de celebrar un contrato futuro. Entonces, miren qué es lo que estamos contratando. ¿Cuál es la obligación que estamos contratando? En el futuro vamos a celebrar un contrato.
¿Qué contrato? Pues cualquiera. La promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. ¿A qué se refiere esto? Fíjense. ¿Se recuerdan ustedes de los contratos solemnes? ¿Ah? No, yo la promesa yo la puedo celebrar en documento privado, pero si a mí la ley me exige hacerla en escritura pública, entonces la promesa también la tengo que celebrar en escritura pública. Por ejemplo, si yo la que estoy prometiendo es una donación entre vivos de bien inmueble. ¿Se acuerdan de ese contrato solemne? Entonces, como ese contrato solemne, la promesa yo la tengo que hacer también en escritura pública, en la misma forma que sería el contrato original. Y fíjense, pues aquí viene una falla muy común que yo he visto en muchos notarios. Las promesas, fíjense, pues muchos notarios hacen eso. Celebran una promesa de compraventa de bien inmueble. ¿Te recuerdan? La compraventa de bien inmueble, específicamente, la tenemos que hacer en escritura pública, no porque sea solemne, sino por motivos de la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces, como tenemos que inscribirla, debemos hacerla en escritura pública. Entonces, ¿cómo debemos hacer la promesa? En la misma forma que la ley señala para el documento que vamos a celebrar. O sea, la promesa también la tenemos que realizar en escritura pública. Y es más, la promesa, si se trata sobre bienes inmuebles, deberíamos de inscribirla. Deberíamos de inscribirla en el registro de la propiedad, porque afecta a bienes inscritos en el registro de la propiedad. Pero muchos notarios no lo hacen, ellos celebran sus contratos de promesa en documento privado. Yo le digo, "Pichica, pero Licky, ¿y cómo va a celebrar la compra en documento privado? No, me dicen escritura pública. Bueno, usted debería celebrar también la promesa, ¿no? Y eso lo tenemos acá, miren, la promesa de contrato debe otorgarse en la forma exigida por la ley para el contrato que se promete celebrar. Miren, entonces la forma del contrato que estamos prometiendo es la forma que le tenemos que dar a la promesa. ¿Estamos bien? Es la forma que le tenemos que dar a la promesa. 1675. La promesa de contrato puede ser unilateral o bilateral. Unilateral es cuando pues, es ofrecida solo por una persona. Y bilateral es cuando ambas personas prometen realizar un contrato. Les voy a poner un ejemplo. Una promesa de donación entre vivos, por ejemplo. Esa yo la puedo celebrar de forma unilateral. Yo prometo que le voy a dar un bien a una hija, a un sobrino, a un mi amigo, a una mi amiga, que sea. Pero, por ejemplo, una compraventa, en la compraventa sí hay otra parte. Entonces, en la compraventa, eh, pues tiene que estar el promitente comprador y el promitente vendedor. 1676. La promesa unilateral es la estipulación que una persona hace a favor de otra, otorgándole la opción de adquirir una cosa o un derecho en las condiciones pactadas y por un tiempo convenido. 1677. La opción puede ser contrato independiente o celebrarse como pacto accesorio de otro, o en ambos casos debe contener las condiciones que ha de realizarse en que ha de realizarse el convenio. Que era lo que les decía hace un rato. Nosotros en la promesa prácticamente tenemos que redactar el contrato que estamos prometiendo, que fue lo que hicimos, por ejemplo, en la promesa de arrendamiento. ¿Verdad? Todo lo que iba a regular el contrato de arrendamiento, incluso la renta. Y fíjense que eso era bien especial en esos dos contratos, porque la renta no era una cantidad de dinero, sino que era un porcentaje de las ventas netas de la tienda y del restaurante respectivamente. Entonces ellos no ganaban, digamos, una renta en específico, sino que un porcentaje de lo que vendiera la torre y McDonald's. Es interesante.
la forma en que lo hacían. Entonces, tenemos que colocar nosotros toda la estipulación del contrato que estamos prometiendo en la promesa. Va a quedar con lo que decía hace un ratito. Pero aquí hay otro detalle importante. La promesa puede ser un contrato independiente. Por ejemplo, nosotros celebramos un contrato de promesa de compraventa. Entonces, miren, la promesa en sí es el contrato principal, digamos, ¿verdad? La promesa. Pero, supongamos, puede ser accesorio a otro contrato. Por ejemplo, yo celebro con Oscar una compraventa. Digamos, Oscar me va a vender una casa a mí, pero me la va a vender por abonos. Pero fíjense, nosotros acordamos que yo le voy a dar una garantía hipotecaria a Oscar, pero no va a ser esta casa, sino que va a ser otra garantía hipotecaria. Entonces, miren acá, con una cláusula accesoria a la compra-venta, yo prometo que en el plazo de 15 días, por ejemplo, yo voy a constituir una hipoteca sobre tal bien a favor de Oscar. Puede ser de que ese bien yo lo tengo hipotecado, pero ya puedo liberar la hipoteca y estoy pidiendo 15 días para realizar el trámite de la liberación. Entonces, miren, yo prometo que dentro de 15 días voy a otorgar una garantía para este contrato. Miren, es accesorio al contrato principal. Entonces, la promesa puede ser el contrato principal o lo podemos hacer accesorio a otro contrato, cualquiera de las dos formas. Pero en ambos casos nosotros tenemos que indicar, ¿verdad?, cuáles son las regulaciones que va a establecer en el presente contrato. ¿Estamos bien? Licenciado, estamos bien. Excelente. 1679. La promesa bilateral de contrato obliga a ambas partes y les da derecho a exigir la celebración del contrato prometido de entero acuerdo con lo estipulado, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la consecuencia de realizar un contrato de promesa de compraventa? A que al transcurrir el plazo establecido, cualquiera de las partes puede exigir que se celebre el contrato, obligatoriamente. Por ejemplo, Oscar y yo pactamos que vamos a celebrar un contrato de compraventa dentro de un año, de una casa. ¿Por qué? Pues lo pactamos porque yo dentro de 8 meses o dentro de 10 meses voy a recibir un pago y con eso voy a pagar la casa. Después hicimos el contrato de la promesa. Llegada la fecha, lo normal sería que yo me comunique con Oscar y le diga a Oscar, mire, yo estoy listo para poder vender, para poder comprar, perdón, y hagamos el contrato. Y hacemos el contrato ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a Oscar, mire, ya estoy listo para comprar, y Oscar me dice, mire, no le puedo vender? Entonces yo puedo exigirle legalmente a que él me venda. Yo puedo demandarlo, ¿verdad? Para que él cumpla la promesa. Y lo mismo sucede al revés. Si es el momento de realizar la compraventa y Oscar me dice, realicemos la compraventa y es el comprador el que no la quiere realizar, pues Oscar me puede demandar a mí para que yo eh, realice la prestación prometida, ¿verdad? Hay otra opción, ¿verdad? La otra opción que tenemos es que nosotros eh, podemos pactar, ¿se acuerdan de la cláusula de, eh, de penalización? Que era una cláusula en la cual nosotros establecíamos previamente cuál era la penalización en caso de incumplimiento del contrato. Entonces, en este caso, en caso de incumplimiento, pues lo que haríamos es exigir el pago de la penalización. O incluso también se pueden dar arras. En los contratos de compraventa es bien común que se dan arras. Las arras es, por ejemplo, yo le voy a comprar a Oscar una casa que vale 100,000 quetzales y yo le doy 10,000 quetzales en calidad de arras. ¿Qué quiere decir? Es la garantía de que yo voy a cumplir con el contrato. ¿Y qué pasa si yo no cumplo con el contrato? Entonces Oscar se queda con las arras, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el que no cumple el contrato es Oscar? Entonces Oscar me tiene que devolver las arras más una cantidad igual. O sea, si yo le doy 10,000, me tiene que devolver 20, ¿verdad?
Me tiene que devolver las arras otorgadas más una cantidad igual. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, estamos bien. Cuando la, ¿Se acuerdan lo que les decía hace un rato? Si el contrato que nosotros pretendemos o que estamos prometiendo se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, entonces la promesa también debemos inscribirla en el registro de la propiedad. Por ejemplo, si es una promesa de compraventa, una promesa de hipoteca, una promesa de usufructo, por ejemplo, estos tres derechos reales se inscriben en el registro de la propiedad. Y por lo tanto, la promesa de dichos contratos o derechos reales debe también inscribirse en el registro de la propiedad. 1680. Cuando la promesa se refiera a la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Repito, cuando la promesa se refiera a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Y esto en la práctica hay muchos notarios que no lo cumplen, ¿verdad? Como les digo, no sé si lo harán con conocimiento de causa o será puro desconocimiento de la ley, pero yo he visto un montón de promesas de compraventa de bienes inmuebles, se les hacen lo que... Y hubo una bien especial, fíjense que me llama una vez mi cliente, que es mi mejor amiga, desde, desde toda la vida, digamos, ni siquiera me recuerdo cuando empezamos a ser amigos, ¿verdad? Siempre en el portón de enfrente vivía su abuelita, entonces ella se mantenía ahí y después pues, se pasó a vivir ella con sus papás y toda su familia ahí, ya cuando éramos adolescentes, digamos, y ahí fue cuando nos hicimos más cercanos, pero nos conocemos de toda la vida, mis papás y sus papás son amigos de toda la vida, tanto mi mamá con la mamá de ella, como mi papá con el papá de ella. Entonces, son amigos, digamos, son parte del grupo de amigos de toda la vida y bueno, pues la cosa es de que me llama la Vani un día y me dice, vos, Wilito, fíjate que así me dice, vos, Wilito, fíjate que este viejo hijo y le suelta uno al señor, va. Resulta que ella y el esposo habían hecho un contrato de promesa y bueno, y la cosa es de que ellos se habían comprometido a que iban a pagar una cantidad de dinero que era el 25% del valor de la casa eh, en un año. Y cuando se cumplía ese año, ellos iban a pagar el resto del valor de la casa y en ese momento iban a hacer el contrato de compraventa. Bueno, pues la cosa es de que les querían anular el contrato porque no habían pagado en 3 meses. Y entonces le digo yo, bueno, pero miren qué fue lo que pactaron ustedes. Ustedes pactaron una mensualidad. Le digo, no, me dijo. Nosotros pactamos que íbamos a pagar en el plazo de un año eh, los, los $25,000. Era el enganche de la casa. Entonces, le digo, bueno, vamos a ver el contrato, enséñame el contrato. Cuando me enseña el contrato, lo primero que me llama la atención a mí es que el contrato está en documento privado. Esta es la primera. Segundo, el contrato efectivamente, como mi cliente decía, el contrato establecía que en el plazo de un año, así, ¿verdad? Los promitentes compradores tendrán un plazo de un año para pagar el enganche equivalente al 25% del valor de la casa, el cual es por la cantidad de $25,000. Así, literalmente. Nada más. No habían cuotas, no había nada. Entonces, cuando yo llegué a la oficina del licenciado, él empieza a hablar y yo le dije, y luego le digo, mire, Lick, pero usted ya leyó el contrato, le dije, porque yo me di cuenta que el Lick que había firmado el contrato no era el mismo que me había citado. Entonces le digo, Lick, mire, usted ya vio el contrato, le digo. No, me dijo, pero es que nosotros siempre en el contrato pactamos eso. Mírale. Y le puse a la vista una copia del contrato. Y lo agarra y lo empieza a leer. Y él desde que vio el contrato se quedó así, ¿verdad? Porque en documento privado. Luego lo empieza a leer
Y yo solo miraba que hacía así con la cabeza. Y luego me volteó a ver y me dijo, mire, lo que pasa es que este contrato no lo firmé yo, no lo hice yo. Porque yo estaba de viaje, me dijo, entonces contrataron a otro lead para que hiciera este contrato, pero ya se dio cuenta usted lo mal hecho que está, me dijo. Y voltea a ver a su cliente y le dice, mire usted, él tiene razón. Nosotros con este contrato no les podemos exigir nada. Entonces, lo que sucede es que mis clientes habían pagado, digamos, durante 3 meses o 4 meses, pagaron 5,000, 8,000, 7,000 quetzales abonando al enganche. Y luego pasaron 3 meses sin pagar algún solo centavo, ¿no? Entonces, cuando pasaron 3 meses sin pagar, aquellos dijeron como que no van a pagar. Pero mis clientes estaban esperando precisamente un pago, ¿verdad? Que tenían pendiente y con ese pago iban a pagar el resto del enganche. Y el resto del precio, pues lo iban a agarrar con crédito en un banco. Pero el caso es de que por la forma en que estaba redactado el contrato, no les pudieron exigir nada a mis clientes. Eso sin contar, como les digo, que el documento estaba en documento privado. Y este debía haber sido en escritura pública, porque, como les digo yo, es, es una compraventa. Entonces la compraventa se tiene que realizar en escritura pública por la inscripción en el registro. Entonces, de la misma forma, tenemos que realizar nosotros eh, este, esta promesa. El plazo del contrato de promesa. Bueno, el plazo es el plazo que pacten las partes, pero acá el artículo que vamos a ver a continuación lo que nos fija son límites, ¿verdad? Son límites. Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos reales sobre los bienes inmuebles, entonces se va a ser un plazo máximo de 2 años la promesa, no puede pasar de 2 años. Pueden ser 6 meses, pueden ser 8 meses, puede ser un año, puede ser año y medio, pero lo máximo es que van a ser 2 años. Y cuando son bienes muebles, entonces va a ser un año, ¿verdad? Un año. 1680. Eh, el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años. Si se tratara de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos. Y de un año si se tratare de otros bienes o prestaciones. Muy bien. 1682. Si no se fijare plazo convencional, se entenderá que las partes se sujetan al plazo señalado en el artículo anterior. O sea que si nosotros no sujetamos, digamos, si no le ponemos plazo a la promesa, pero se trata sobre bienes inmuebles, entonces se entiende que nosotros la celebramos por el plazo de 2 años, ¿verdad? 1683. Si el promitente se otorgare otorgar la escritura para dar forma legal al contrato prometido, en su rebeldía lo hará el juez, salvo que la cosa haya pasado a un tercero de buena fe, en cuyo caso la promesa se resolverá con el pago de daños y perjuicios. O sea, si hay una promesa y el promitente no quiere realizar la escritura, entonces yo lo voy a tener que demandar. El juez lo va a emplazar. Y se acuerdan, si dentro del emplazamiento que el juez le otorgue no comparece al proceso, entonces el juez lo va a declarar rebelde. Entonces, en su rebeldía, ya declarado rebelde, el juez va a otorgar la escritura prometida. Pero como les digo, lo más común es que en este tipo de escrituras lo que hacemos es de que le colocamos una cláusula de penalización. Entonces, cuando existe esa cláusula de penalización, lo que hacemos es ejecutar la cláusula de penalización y cobrar la cantidad que se ha dado o las arras, ¿verdad? Ejecutar las arras en determinado caso.
1684. La acción para exigir el cumplimiento de la promesa deberá entablarse dentro de los... Vencido el plazo que se refiere al párrafo anterior para entablar la acción sin que ésta se haya ejercitado, las partes quedarán libres de toda obligación. En este caso, si hubo arras, las devolverá quien las recibe. Entonces, si hay 3 meses, digamos, desde que venció el plazo de la promesa para poder exigirla. Si dentro del plazo de 3 meses se vence y no se exige lo prometido, entonces en este caso la promesa pues caduca, ¿verdad? Vence y ya no se puede exigir su cumplimiento. Y si se otorgaron arras, pues en este caso pues las arras se deben. Cuando en la promesa se conviene en el pago de una multa sin expresar que este pago es sin perjuicio del cumplimiento del contrato, pagada la multa cesa la obligación de celebrar el contrato prometido. Esa es la cláusula de penalización que les decía yo hace un momento. La cláusula de penalización, de eso se refiere la multa. Si nosotros ponemos una multa por incumplimiento, al momento de pagar la multa o pagar la cláusula de penalización, entonces en ese caso vence la obligación de celebrar el contrato. Precisamente para eso es la multa. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Lick, solo un Al- pequeño ahí comentario. Cuando usted bueno, usted nos dijo un ejemplo de sus amigos, ¿verdad? Los $25,000 que los tenían que pagar en un año, ¿verdad? Sí. Pero aquí en el 1681 nos estipula que no podemos excedernos de 2 años si se trata de bienes inmuebles y de un año si se trata de inmuebles. Ajá. Esto es si nosotros no fijamos tiempo, por decirlo, una compraventa como la que estaban haciendo sus amigos, digamos, si se pactara, no se pactara que dieran un anticipo, sino que ellos vinieran y pagaran mensualmente una cantidad de dinero, pero que esto se pase para 5 años o algo así. Eh, si se puede No, por el tiempo, la no. promesa en sí no puede durar más de 2 años. Ah, bueno. Y ¿Verdad? O sea, a va, los 2 años deberíamos celebrar el contrato de compraventa. ah, bueno. Y mire, Lick, en dado caso, si lo va a pagar mensualmente, dentro del contrato se pone cada pago de cada mes. Sí, de hecho sí. Y eso es lo que deberían de haber hecho en el contrato de mi amiga. Lo que pasa es que el IC ahí sí que planchó, como decía mi profesor, ¿va? Ahí sí el IC pues se fue, ¿va? Como que no tenía mucha experiencia porque ellos, digamos, ellos pretendían de que mi cliente pagara, por darles un ejemplo, 5,000 quetzales mensuales. Entonces se debió estipular en la escritura, ¿verdad? En el plazo de un año deberá pagarse el enganche que es de $25,000, el cual se pagará a razón de 5,000 quetzales mensuales, ¿va? Y ahí establecer, como usted dice, a cuánto va a hacer cada mensualidad. Pero lo que pasa es que en el caso del ejemplo de mi amiga, no lo pusieron. Entonces, al final, pues no lo podían exigir porque no lo pusieron. Si lo hubieran puesto en el contrato, lo hubiéramos tenido que cumplir exactamente de la forma, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Excelente. Muy bien. Habiendo platicado, jóvenes, de la compra, de la promesa o del famoso contrato de promesa, tenemos que empezar nosotros a platicar ya sobre el contrato de mandato o la escritura pública de mandato. ¿A qué me refiero yo? Porque ustedes dirán, bueno, es que nosotros ya vimos el mandato hace varias clases. Pero ahora vamos a ver la redacción del mandato. Como yo les dije al principio de la clase, esta redacción es una redacción básica, ¿verdad? Esta es básica y depende
las, los requerimientos o lo que pacten nuestros clientes, el contrato puede ir variando, puede irse ampliando, tener más cláusulas, etcétera, ¿verdad? Pero, como yo les digo, yo voy a tratar de darles la redacción básica a modo de que ustedes sepan los requisitos, qué es lo que lleva cada uno de los contratos, y así ustedes pueden ir adaptando los contratos a las declaraciones de volumen de los clientes. Aquí, digamos, lo que va a suceder es que probablemente tengan que ustedes celebrar más cláusulas en el contrato, ¿verdad? Si sus clientes les piden más cosas, pues van agregando cláusulas, ¿verdad? Y por eso fue que primero vimos nosotros toda la regulación sustantiva, todos los detalles de lo que puede llevar el contrato. Pero la mayoría de contratos no llevan todo eso, sino que llevan algunas cosas. ¿Ah? Porque hay muchas cosas que no se ponen. Les voy a poner un ejemplo. La sustitución del mandato, en la mayoría de contratos que yo he visto, no se coloca la sustitución del mandato. Pero hay algunos en que sí. Entonces, si hay sustitución, entonces usted en una cláusula regula sobre la sustitución del mandato. ¿Entienden? Entonces, depende, depende, ¿verdad? Depende de cada contrato. Entonces, yo les voy a ir dando la forma básica. ¿Se recuerdan de que nosotros ya vimos en el artículo 29 del Código de Notariado, básicamente todos los requisitos de forma para el instrumento público? Y se recuerdan de que nosotros ya habíamos empezado más o menos a redactar como era una introducción. Entonces, Carlos, ¿se recuerda cómo va la introducción? Redacteme una introducción de un mandato. ¿Cómo lo haría usted? Muy bien, licenciado. En primer lugar, tal y como lo establece el artículo 29 del Código de Notariado, lo primero que tendría que escribir en el instrumento es el número de instrumento, el número de orden. Seguidamente, Redáctemelo. ciudad, No me diga sería qué lleva, sino que redáctemelo de una vez. escritura pública número 100 en la ciudad de Guatemala el día 5 de septiembre del año 2023, ante mí, notario Carlos Fernando Cotón Méndez, comparece por una parte el señor Luis Carlos Galán Sarmiento, de 30 años de edad, casado, guatemalteco, maestro de educación primaria de este domicilio. Y por otra parte, el señor ¿Cómo, Pablo cómo, Emilio Escobar. cómo se identifica? Ah, sí. Perfecto, vamos. Se identifica con el documento personal de identificación, con el código único de identificación número 2500, espacio 30.230, espacio 1105, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y por otra parte, el señor Pablo Emilio Escobar Gaviria, de 35 años de edad, casado, guatemalteco, maestro de educación primaria de este domicilio, que se identifica con el documento personal de identificación, con el código único de identificación número 3003, espacio 25030, espacio 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Ambas personas me aseguran hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. Por lo cual, con el objeto de otorgar mandato general con representación de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. Excelente, ¿Está bien, Lick? excelente. Acá, digamos, está re bien, ¿va?
Algo que pudieran agregarle es, por ejemplo, cuando comparece la primera persona, eh, a mí me gusta ponerle a quien en el presente instrumento se le denominará mandante o se le denomina mandante. Y al otro, a quien en el presente instrumento se le denominará mandatario. Entonces, en ese caso, cuando nos refiramos a ellos en el cuerpo de la escritura, ya no tenemos que poner todo el nombre, sino que ya nos podemos referir a ellos solo como mandante o como mandatario respectivamente, ¿verdad? Básicamente, eso de ahí, todo lo demás está bien. Yo lo que en la parte donde ellos aseguran ser de los datos de identificación consignada, no, que aseguran estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles, yo ahí mismo también les coloco que ellos me aseguran que son de los datos de identificación consignados, ¿verdad? Porque esos Sí, es datos cierto, Lick. ellos se los declaren. Lo que pasa es de que eso no está establecido dentro de los requisitos. Yo siempre se lo pongo para hacer constar de que ellos me los declararon a mí. O sea, de que ellos de su boca me lo dijeron, ¿verdad? Pero fuera de esas observaciones, excelente, Carlos. Excelente, excelente, excelente. Lo felicito. Entonces, básicamente ahí tenemos, miren, una introducción que en este caso fue un mandato, pero ustedes la pueden hacer para cualquier contrato. Puede ser una introducción para cualquier contrato. ¿Verdad? Puede ser compraventa, puede ser arrendamiento, el que sea, ¿verdad? Va a cumplir los mismos requisitos. Muy bien. Platiquemos un poquito de algunas cuestiones previas a la escritura de mandato. Cuando una persona va a otorgar un mandato, ¿qué o cuáles son los requisitos o las obligaciones previas que se deben cumplir? Bueno, primero que nada, necesitamos el documento personal de identificación o el pasaporte de los otorgantes, ¿verdad? El pasaporte en el caso que sean extranjeros. Aunque la ley no establece que el pasaporte sea para los extranjeros, el Código Civil establece que las personas se pueden identificar con el documento personal de identificación o con pasaporte, ¿verdad? Y así. No establece específicamente que el pasaporte deba ser para los extranjeros, ¿verdad? Primero, entonces necesitamos el documento personal de identificación de las personas que van a otorgar el mandato. Si el poder se va a otorgar, por ejemplo, relacionado con bienes inmuebles, entonces en este caso nosotros tenemos que hacer constar también los documentos con el que se acredita la propiedad de dichos bienes, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos dando una promesa, no, perdón, un mandato, yo le estoy dando un mandato a Oscar para que Oscar venda un bien de mi propiedad, entonces tenemos que identificar ese bien, tenemos que acreditar la propiedad de ese bien. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien. Y si se actúa en representación de una persona jurídica, por ejemplo, que yo estoy otorgando el mandato en representación de una sociedad, como administrador de una sociedad, entonces obviamente tengo que acreditar la representación de la sociedad a la que estoy representando. Tengo que comparecer con mi respectiva acta notarial de nombramiento. Entonces, básicamente esas son las obligaciones previas. Las obligaciones posteriores, o sea, lo que ocurre después, las previas es todo lo que tengo que hacer yo antes de la realización de la escritura y las obligaciones posteriores es todo lo que debo de hacer yo después de la realización de la escritura. Ok, ¿cuáles son esas obligaciones posteriores? Primero, extender testimonio. El testimonio es al que comúnmente le llaman el primer testimonio, ¿verdad? Pero legalmente se llama el testimonio.
Porque si no, digamos, si nosotros emitimos otro testimonio, ese debería ser el segundo testimonio, el tercer testimonio, el cuarto testimonio. Entonces yo no le pongo primer testimonio, yo le pongo es testimonio, ¿verdad? Y nunca he tenido ningún problema en registro ni nada por el estilo. Porque así lo establece la ley, ¿verdad? La ley establece este testimonio, no establece que debe ser primero, segundo, tercero. Lo que pasa es de que muchos leaks por una cuestión de costumbre, digamos, tienden a colocarle primer testimonio, ¿verdad? Cuando lo emiten. Pero no es necesario, ¿verdad? Legalmente. Entonces hay que extender el testimonio. El testimonio es una copia fiel de la escritura matriz en este caso, y esta copia fiel sirve para inscribirla en los registros respectivos y es la que se le va a entregar de vuelta a nuestro cliente para poder acreditar la representación que está ejerciendo, en este caso del mandato. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy otorgando a Carlos un mandato, ese mandato se inscribe en el registro de poderes del organismo judicial y luego, ya inscrito, yo se lo voy a entregar a Carlos, porque ese va a ser el mandato que le va a servir a él para acreditar que él es el representante del mandato. ¿Estamos bien? Entonces, de ahí viene el siguiente requisito. Miren, inscribir en el registro de poderes del organismo judicial. Nosotros vamos a pagar vamos a hacer, perdón, el testimonio, vamos a pagar los impuestos y luego vamos a ir al registro de poderes y vamos a inscribir el testimonio, ¿verdad? Y para eso tenemos que realizar un trámite ahí que básicamente nos extienden un recibo, vamos, pagamos el derecho de inscripción del mandato y pues eh, posteriormente se inscribe, ¿verdad? Sí, se tiene que inscribir en el registro mercantil, por ejemplo, si el que está otorgando el mandato es el representante de una sociedad anónima, entonces también debemos inscribir ese mandato en el registro mercantil, ¿verdad? Tiene que estar inscrito en los dos registros. Luego tenemos que extender el testimonio especial, que esta es otra copia que nosotros debemos de extender, pero al Archivo General de Protocolos. ¿Para qué? Para que estos puedan tener una copia del contrato que se celebra, ¿verdad? Muy bien, por inscribir el mandato nos van a cobrar 130. Y bueno, ya debidamente inscrito el testimonio, entonces como les decía, se le va a entregar al mandatario para que el mandatario pueda acreditar la representación ejercida. Impuestos. Bueno, para los impuestos, nosotros nos tenemos que ir a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. En el artículo 5 nos vamos hasta el numeral 8. El artículo 5 establece de las tarifas específicas. El impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Si nos vamos nosotros al numeral 8, poderes. A, generales, la primera hoja del testimonio, 10 quetzales. Entonces, miren, cuando el poder es un poder general, entonces va a pagar 10 quetzales en timbre fiscal de impuestos. Ese timbre, incluso la ley aquí nos establece en dónde se lo tenemos que adherir, en la primera hoja del testimonio, ¿verdad? Ahí debe de ir adherido el timbre fiscal de 10. O los 10 quetzales en timbres fiscales. Si no tenemos un timbre de 10, le pegamos 2 de 5. O 10 de a 10, o 20 de a 50, como quieran. Lo importante es cubrir el importe, ¿verdad? Ah, y de una vez, muchas veces me dicen, mira, Licky, ¿y qué pasa si pago más? Por ejemplo,
En el poder especial son 2 quetzales. Pero ¿qué pasa si yo no tengo 2 timbres de 1 quetzal, sino que solo tengo un timbre de A5? Pues le pegamos el de A5, no hay ningún problema, porque la ley no nos prohíbe pagar más impuestos. Por la SAT eso está bien, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es cubrir el importe, ¿verdad? Entonces no importa cómo o no importa si nos pasamos, siempre que esté cubierto el importe establecido en la ley. Entonces, miren, la ley establece que el testimonio, el poder general, 10 quetzales en timbre fiscal y el poder especial, 2 quetzales en timbre fiscal. Ahora, el testimonio especial, este también paga impuestos. Bueno, primero, aquí mismo en el artículo 5 de la Ley de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para el Protocolo, solo que en el numeral 6. Ahí está el impuesto que deben pagar los testimonios especiales, que son 50 centavos por cada hoja de papel. O sea, en cada hoja del testimonio nosotros le daremos 50 centavos en timbre fiscal. Miren sexto, índices, testimonios especiales, copias simples legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Y el impuesto de timbre notarial, que eso lo encontramos allá en la ley de timbre forense y timbre notarial, al final de su código. Normalmente después de la ley de jurisdicción voluntaria, ahí van a encontrar ustedes la ley de timbre forense y timbre notarial. En el artículo 3 tenemos nosotros qué es lo que se debe pagar. En el 3 numeral 1 tenemos el timbre forense. En el 3 numeral 2 tenemos el timbre notarial. Entonces, miren, sobre todo acto o contrato autorizado por notario en la forma que a continuación se expresa. A. Contratos de valor determinado, 2 por millar, pero en ningún caso bajará del límite mínimo de 1 quetzal, ni excederá del límite máximo de 300 quetzales. Entonces, por ejemplo, si el mandato tiene un valor, por ejemplo, que yo le voy a pagar 10,000 quetzales al mandatario por ejercer el mandato. Entonces, ese es el valor sobre el cual debo de calcular yo, en ese caso, 2 por millar. Son 10,000, entonces voy a pagar 2 quetzales por cada 1,000, 20 quetzales en timbre notarial. ¿Estamos bien? Pero si nosotros no le indicamos un valor al mandato, entonces el mandato es de valor indeterminado. En este caso vamos a pagar 10 quetzales en timbre notarial. Eso lo tenemos en el siguiente literal, en el B. Contratos de valor indeterminado y protocolaciones, 10 quetzales. Miren. Entonces, tanto los testimonios especiales, cuando el contrato sea de valor indeterminado, como las actas de protocolación, estas pagan 10 quetzales en timbre notarial. ¿Estamos bien? Sí, que ahí vamos. Excelente. Bien. ¿Qué cláusulas debería de contener un... Estoy tratando de poner la pantalla donde no me bloquee la presentación. Bien. ¿Cómo sería un mandato general con representación? Ya nos hizo el favor, Carlos, hace un rato de realizar la introducción. Ahora, ¿cómo quedaría el cuerpo de la escritura? ¿Cómo quedarían las cláusulas? Bien, primero que nada, a mí me gusta ponerle título a las cláusulas. Esto no es necesario. Ustedes podrían ponerle solo primera y empezar a redactar, segunda y empezar a redactar. Pero a mí me gusta colocarles como título para
que es como una pequeña introducción, un resumen de lo que se va a tratar la cláusula, ¿verdad? Porque eso para mí pues es mucho más fácil leerlo de esa forma. Entonces a mí me gusta ponerle títulos. Esto no es necesario, como les digo, muchos licenciados no lo hacen y no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes prefieren? A mí me gusta poner. Entonces, fíjense pues. Primera, aquí estamos hablando primero de la modalidad del mandato general con representación. Primero, del mandato general con representación. Ese es el título que yo le puse. ¿Qué vamos a hacer en esta cláusula? Aquí el mandante le otorga el poder, yo aquí el poder general con representación al mandatario. Les voy a hacer una aclaración. La ley no hace distinción entre mandato y poder. Ahora, la doctrina sí. El mandato se refiere al contrato y el poder se refiere a lo que yo estoy otorgando. O sea, por medio del mandato, yo otorgo el poder de representarme, ¿verdad? Entonces, por eso es que se coloca, o sea, el mandato es el contrato, así se llama, pero cuando ustedes hablan del poder que se está otorgando, normalmente utilizamos esa palabra poder, ¿verdad? Entonces, yo aquí les puse mandato, pero normalmente utilizamos la palabra poder. Entonces, ¿cómo lo redactaría yo? Eh, Primera, del mandato general con representación. Manifiesta el mandante que es su voluntad otorgar mandato general con representación al mandatario para que lo represente en todos los negocios en que éste esté relacionado o pueda llegar a tener algún interés. Entonces, miren, aquí lo que estoy dando yo es poder para que la persona me represente en todos mis negocios del giro ordinario. ¿Va? Por ejemplo, si yo soy comerciante, yo me dedico a vender granos, por ejemplo. Entonces, en este caso, a mí me van a representar en el giro ordinario de mi negocio como vendedor de granos. ¿Estamos bien? Segunda, en la segunda cláusula normalmente nosotros vamos a poner el plazo. ¿Verdad? Aquí les puse duración, ¿verdad? Se le puede poner plazo si quieren. Plazo y también podemos regular lo relativo a los honorarios. Manifiestan los otorgantes que el plazo del presente contrato es de 5 años. Podemos omitir el plazo, ¿se acuerdan? Si nosotros no fijamos plazo, entonces para la ley se tendrá por el plazo legal de 10 años. Pero si nosotros le queremos fijar un plazo, entonces le podemos establecer ahí de cuánto va a ser el plazo, ¿verdad? Entonces se tendrá, manifiestan los otorgantes del presente contrato, tendrá un plazo de duración de 5 años. Y manifiestan que los honorarios que le corresponden al mandatario durante el presente contrato es de 1,000 quetzales mensuales. Tener 1,000 quetzales mensuales durante los 5 años de ejercicio, por darles un ejemplo. Ahora, ¿el contrato puede ser gratuito? Sí, puede ser gratuito, pero en este caso nosotros tenemos que indicar que el mandatario acepta que el contrato se celebre de forma gratuita. ¿Estamos bien? Entonces manifiestan los otorgantes que el presente contrato se ejercerá de forma gratuita y asimismo manifiesta de forma expresa el mandatario que acepta ejercer el contrato de forma gratuita. ¿Verdad? Porque si no, no se puede ejercer gratuitamente. ¿Verdad? La van a tener que pagar. Entonces tenemos que hacer esa salvedad. Aquí ya no estoy viendo los fundamentos legales, jóvenes, porque se recuerdan que eso ya lo vimos en la clase de contratos, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos ya aquí ya directamente redactando. Y la tercera sería la cláusula de aceptación.
Aquí los otorgantes aceptan el contenido del contrato, ¿verdad? Manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. O manifiestan los otorgantes que aceptan todas y cada una de las cláusulas del presente contrato. Como lo quieran pactar, ¿verdad? No, jóvenes, es que alguien arrancó un carro aquí, como yo estoy en la mera ventana, todo el humo del carro se me metió. Entonces, opté mejor por abrir completamente la ventana para que entre un poquito de aire junto con el montón de humo. Entonces, si no, me voy a ahogar aquí, van a ver desmayar, van a ver cómo me desmayo en vivo. Entonces, pero ya abrí la ventana, digo que ya no me desmayo. Llamaremos a los bomberos, Lick. Porfa. Ah, muy bien. Entonces, miren, ahí tenemos ya una idea de más o menos cómo quedaría un mandato general con representación. Como les digo, aquí podemos agregarle otras cosas. Por ejemplo, si en este mandato le vamos a dar facultad para sustituir el mandato, entonces le podemos agregar una cláusula, ¿ah? Una cláusula tercera y la aceptación pasaría a ser la cuarta, ¿ah? Entonces manifiesta el mandante que autoriza al mandatario para poder sustituir el presente mandato. ¿Qué quiere decir eso? Que el mandatario le puede transmitir esa calidad de mandatario a otra persona. E incluso el mandante puede indicar a la persona entre la cual se tiene que sustituir, ¿verdad? Manifiesta el mandante que autoriza al mandatario para sustituir el presente mandato únicamente en la persona de Gisela González. Entonces, miren, en este caso estamos indicando de que solamente en esa persona se puede sustituir el mandato, en ninguna otra. Ahora, si no indicamos en quién se va a sustituir el mandato, entonces el mandatario puede decidir en quién sustituye esa calidad de mandato. Entonces, miren, ahí le agregaríamos una cláusula. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Lo mismo, si por ejemplo, aquí el mandato general con representación implica que yo puedo realizar todas las actividades del giro ordinario del mandante, ¿verdad? Pero yo puedo indicar actividades que él puede realizar, por ejemplo, cobrar cheques, abrir cuentas de banco, emitir títulos de crédito. Entonces, yo, por ejemplo, esas facultades especiales también se las puedo incluir en otra, ¿verdad? Entonces, esto se los digo solo a manera de ejemplo para que ustedes sepan de que no se puede limitar o no se va a limitar el contrato únicamente a lo que les estoy diciendo acá, sino que pueden incluirse en otras cláusulas según sea la voluntad de nuestros clientes. Mandato general con representación y cláusula especial. La cláusula primera va a ser igual, ¿va? Porque vamos a otorgar un mandato general con representación. Manifiesta el mandante, o si quieren ustedes le pueden poner el nombre. Manifiesta el señor Javier Alexander Romero del Valle que es su voluntad otorgar mandato general con representación al señor Edwin Leonel López Chinchilla, como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me gusta ponerle al principio a quien se le llamará mandante, que se le llamará mandatario, ¿verdad? Entonces, en ese caso ya me puedo referir a ellos, sea como mandante y mandatario, ya no coloco todo el nombre. Pero si ustedes le quieren poner todo el nombre, pues no hay ningún problema, se lo pueden poner todas y cada una de las veces que se vayan a referir a ellos, si ustedes quieren. Yo normalmente, yo identifico a cada uno, a uno mandante, al otro mandatario, pero hay veces que me refiero a ellos por su nombre y otras veces me refiero a ellos como mandatario. Depende, ¿verdad? Depende, sí, como ustedes prefieran. Entonces, la primera cláusula queda igual. La tercera y la cuarta quedan iguales. Solo que vamos a agregar una cláusula segunda. Miren, entonces aquí la que era cláusula segunda pasa a ser tercera, la que era tercera pasa a ser cuarta. Y hay una cláusula segunda que se las puse aquí más grande, miren por qué. Esta es la del poder especial. Solo para recordarles, ¿se recuerdan que el artículo
1693 establece: el Poder General necesita cláusula especial para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, gravar o disponer de cualquier otro modo de la propiedad del mandante y para todos los demás actos que la ley requiera. ¿Estamos bien? Entonces, acá ustedes pueden otorgar cláusula especial. Por ejemplo, ustedes le quieren dar facultades para poder vender bienes, entonces le otorgan una cláusula para vender bienes. ¿Qué es lo que yo les estoy colocando acá? ¿Ah? Manifiesta el mandante que le otorga el mandatario. Ah, no, que le otorga al mandatario poder especial para las actividades siguientes. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, le pueden poner A para vender inmuebles, B para hipotecar inmuebles, C para poder transmitir de cualquier forma la propiedad del mandatario, por ejemplo. ¿Ah? Si se dan cuenta, así bien general se los puse yo. Por ejemplo, ¿qué implica eso? Él puede vender bienes del mandante, puede vender cualquier bien del mandante. Me dicen ustedes, pero a mí no me conviene eso. Yo quisiera restringirlo porque yo le quiero dar autorización para un bien. Entonces, de la autorización específica para vender el bien. ¿Verdad? Manifiesta el mandante que le otorga al mandatario poder especial para vender el bien de su propiedad identificado con el número de finca 135, folio 44 del libro 143 de Guatemala, del cual está debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Pues miren, aquí estamos indicándole cuál es el bien que puede vender. Y fuera de ese no puede vender otro. ¿Estamos bien? ¿Todo bien con la transmisión, jóvenes? Que ahorita Estamos bien. se me acaba de hacer así la pantalla. Muy bien. Por el humo. Cabal. Entonces, miren, aquí en el poder especial ustedes le pueden otorgar poder especial para enajenar, para hipotecar, para afianzar, para transigir, para gravar o para disponer de cualquier otro modo la propiedad. Eso lo pueden hacer mediante una cláusula especial en el poder. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? La tercera y cuarta quedarían igual que en el ejemplo anterior. Acá, jóvenes, en la siguiente clase, lo primerito que vamos a hacer es que cada uno de ustedes me va a redactar una de estas escrituras de forma verbal, ¿verdad? Entonces, yo como les digo, ahorita les estoy indicando qué tiene o qué lleva cada una de las cláusulas para que ustedes desarrollen su propio estilo de redacción. Mandato general con representación y cláusula judicial. ¿Se acuerdan del mandato judicial? Aquel que está regulado en la ley del organismo judicial. Este poder es un poder que sirve para representar a otra persona en juicio. Aquí tienen que tomar en cuenta ustedes que el apoderado o el mandatario debe de ser o pariente del mandante o debe de ser un abogado. Fuera de esas dos no puede ser nadie más mandatario judicial. Pero fuera de eso, la primera cláusula queda igual. Del mandato general con representación. Manifiesta el mandante que es su voluntad otorgar mandato general con representación al mandatario para que lo represente en todos los contratos en los que éste tenga interés. Pero aparte de eso, nosotros le queremos dar un poder judicial. Por ejemplo, si alguien me debe dinero a mí, él se los puede cobrar extrajudicialmente como mandatario. Pero ¿qué pasa si las personas no le pagan y los tienen que demandar? Ahí con el mandato general ya no puede demandar. Entonces él necesita, aparte, tener un poder judicial. Este poder judicial nosotros lo podríamos otorgar en un solo mandato, ¿verdad? Mandato judicial. Y ahí otorgamos solamente el poder judicial. Pero en este ejemplo que yo les estoy poniendo es un mandato general con representación y en una de las cláusulas vamos a otorgar el poder judicial. Entonces la cláusula primera quedaría igual. La cláusula segunda, que es la que vamos a cambiar, que sería la del poder judicial.
Manifiesta el mandante que le otorga al mandatario poder judicial para que lo represente en juicio, ya sea como demandante o como demandado. Y además le otorga las facultades judiciales siguientes. Ahora, les recuerdo esto. ¿Se recuerdan ustedes en el artículo 195, si no mal me recuerdo, de la ley del organismo judicial? Ahí establece que el mandatario judicial, por el solo hecho de ser mandatario, tiene todas las facultades de representación en el juicio, pero hay algunas facultades que requieren autorización especial. Entonces, eso está en el 190. Establece facultades. Los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Ahora, necesitan facultades especialmente conferidas para, entonces, si ustedes los van a autorizar para realizar alguna de las que vamos a ver a continuación, entonces las tienen que facultar especialmente. Entonces yo aquí les pondría facultades judiciales siguientes: A, tal; B, tal, y las iría ahí no enumerando, sino que poniéndole literales a cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, para prestar confesión y declaración de parte, para reconocer y desconocer parientes, para reconocer firmas, para someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos, denunciar delitos y acusar criminalmente, para iniciar, aceptar la separación o el divorcio, para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su coderrante, y para intervenir en el juicio de nulidad de matrimonio. Para prorrogar la competencia, allanarse y desistir del juicio, de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para denunciarlos. Y celebrar transacciones y convenios con relación al litigio. J. Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas. K. Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago. Otorgar perdón en los delitos privados, aprobar liquidaciones y cuentas, sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio, y otorgar los mandatos especiales para los que estuviere facultado, y los demás casos establecidos en las demás leyes. Para estas que acabo de mencionarles, tienen que otorgarle autorización especial, ¿verdad? Entonces, normalmente lo colocamos de esta forma: manifiesta el mandante que le otorga al mandatario poder judicial para que lo represente en juicio, ya sea como demandante como demandado, y le otorga las facultades siguientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que solo vamos a otorgar dos: para prestar confesión y declaración de parte, y B, para reconocer y desconocer parientes. Y nada más. Solo esas dos facultades extra les damos, ¿eh? O si ustedes se las quieren dar todas, pues se las pueden dar sin ningún problema. Lo importante es que ustedes coloquen cuáles son las que les están facultando. Aquí la duración depende, jóvenes. El plazo, miren, el mandato se puede otorgar, como es judicial, se puede otorgar con un plazo, por ejemplo, de 10 años. O, por ejemplo, si a mí porque yo lo puedo otorgar el mandato también, digamos, abierto, para que me representen en cualquier juicio. O se lo puedo dar limitado para que me representen en un juicio específico. Lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces, normalmente cuando yo doy poder para que me representen específicamente en un juicio, el plazo del contrato es que ese contrato termina al terminar el juicio, para el cual yo fui nombrado. O, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mí me nombran abierto para que yo pueda representar en cualquier proceso, pues normalmente aquí estos sí tienen un plazo por 5, por 10 años, ¿verdad? Depende lo que pacte lo que se pacte con el cliente. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, una pregunta. Sí. Cuando em, se lleva un proceso en contra de una persona que no puede estar presente y se otorga el mandato correspondiente, ya sea general
con representación, con cláusula especial o los demás casos que la ley establece, en este caso sería judicial, ¿verdad? Ajá. Por lo regular, ¿cuáles serían las causas que se invocarían una excepción para indicar que no tiene el poder suficiente? ¿En dónde recaería el error en el mandato para que muy, muy marcadamente se pueda encontrar esos errores, que de repente el mandato no tenga o no le otorgue el poder suficiente al mandatario para poder actuar en juicio? Bueno, mire, eso depende del texto, ¿verdad? O sea, ¿cómo probamos que tiene las calidades suficientes, ya sea para el juicio o para actuar dentro del contrato? Eso lo califica en el propio texto del contrato. Si fuera un contrato, lo hace el notario, y si fuera un mandato judicial, pues que tenga las facultades suficientes, eso lo va a verificar el señor juez, ¿verdad? Entonces, normalmente, si un contrato no, digamos, no tiene las facultades suficientes, todo lo que tendríamos que hacer sería ampliar el contrato y otorgarle las facultades, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona, por decirles algo, tiene que reconocer una firma, pero no está facultado para reconocer firma, no lo puede hacer. Tiene que venir el mandante, pero él no quiere cumplir ese juicio, entonces lo que puede hacer es otorgarle, ampliar el contrato y otorgarle una facultad extra, ¿verdad? Por medio de la ampliación, ¿verdad? Pero si no tiene las facultades suficientes, no puede realizar la actividad determinada, ¿verdad? Y eso, ¿quién lo califica? Como les digo, en juicio, si fuera un mandato judicial, el juez. Y si fuera, digamos, si está compareciendo en un contrato el mandatario, entonces eso lo califica el notario. Eso es facultad y obligación del notario, ¿verdad? ¿Estamos bien, Carlos? Sí, licenciado, gracias. Excelente. Lick, solo una duda. ¿Sí? Como aquí estamos hablando del Poder Judicial, ¿verdad? Para, para algunos asuntos, digamos, eh, como de poder especiales, ¿verdad? Judiciales. Pero Lick, en el artículo 85, la otra vez usted hizo una broma ahí de ese artículo donde decía que es la única forma en que dos hombres se pueden contraer matrimonio a través del mandato, ¿va? Pero representando a dos personas, ¿va? De distinto género. Sí, ahí Ahí caemos ya al mandato especial. Ajá, ¿me decía? exacto, exacto. Ese es el especial, ¿va? No tiene nada que ver con el judicial, ¿verdad, Lick? No. Hay Ah, bueno. algunos casos en que la causa, digamos, le voy a poner un ejemplo. Para divorciarse, usted necesita poder especial. ¿Se recuerda? ¿Va? Sí, Pues, ya, ese no, ya lo eh, encontré aquí también. ¿va? Para divorciarse, usted necesita poder especial, pero el divorcio es judicial, ¿va? Aunque sea voluntario, debe hacerse ante juez. Entonces, en este caso, miren, el poder especial necesariamente tiene que tener una cláusula judicial, ¿verdad? Y de hecho, se recuerdan, dentro de las cláusulas que leímos estaba la del divorcio, de las que leímos en el artículo 90. Estaba Cierto, ¿no? en el 190, perdón, estaba la del divorcio, ¿verdad? Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poder dante. Miren, y el artículo 1700, no, el 1692 establece, se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio. Entonces, miren, aquí obviamente el mandato especial tiene que llevar una cláusula judicial. ¿Por qué? Porque el divorcio se realiza judicialmente, pero no siempre. Por ejemplo, si el mandato especial es para contraer matrimonio, solo tenemos que establecer los requisitos. ¿Se acuerdan? Tenemos que indicar con quién es la persona con la que se está casando y tenemos que declarar bajo juramento lo relativo al artículo 93. Entonces, depende, ¿verdad? Depende. Entonces, si quieren, en la siguiente clase
vamos a redactar, porque ahorita pues ya son las 8. Entonces, en la siguiente clase vamos a redactar el mandato especial, tanto para donar entre vivos como el de para contraer matrimonio y para divorciarse, que son los más comunes. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? Pues no, Ahí estamos, licenciado. Vic, gracias. Gracias. Excelente. Entonces, nos vemos en la siguiente clase, jóvenes, y les deseo que pasen una feliz noche. Se me cuidan mucho. De acuerdo, Lick. Feliz noche. Bueno, feliz noche, Vic. Saludos.